Buenas bateros, bateras, hoy traemos un video sencillo, corto, fácil. Vamos a hacer un paso a paso más o menos de armar una batería estándar, más o menos de las alturas que se recomienda para cuidar la espalda. Más o menos lo que nos quedaría más cómodo para arrancar si es la primera vez que tenemos una batería. Tengo la primera batería que me compré, no sé cómo carajo se arma, nunca armé una en mi vida, siempre que fui a hacer el ensayo ya estaba armada. Cuando iba a la casa del profe a practicar ya estaba armada, él nunca le explicó, nunca le pregunté yo tampoco cómo carajo se hacía, entonces me conseguí la mía y no sé cómo armarla. Bueno, hoy vamos a resolver todas esas dudas, creando unos pequeños tips de cómo se armaría una batería estándar, lo básico. Después de acá en adelante cada quien la arma como quiera, así que no me enrollo más, vamos con el video. Buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer un pequeño tutorial de armado de batería, teniendo en cuenta más o menos la altura del redoblante aproximada, un nivel estándar, digamos, como para estar un poco más cómodos y derecho sobre la batería, un poco la diferencia de altura que tenga que haber entre el hi-hat y el redoblante, como para estar un poco más cómodos. Todo esto es solamente puntos de vista, de cómo más o menos en la práctica nos pueden llegar a quedar un poco más cómodos. Después cada quien es libre de acomodar su batería a gusto personal. También vamos a tocar un poco el tema de por qué a veces ponemos el bombo de frente o inclinado más o menos unos 45 grados. Un poco vamos a hablar de la altura de la banqueta también, como para tener la espalda un poco más derecha, tocar un poco más cómodo sin estar lastimándonos a lo largo del tiempo tocando. Vamos a hablar también un poco de la altura de la chancha y vamos a hablar un poco de la separación del bombo al suelo y punto muy importante de por qué podríamos poner un par de alfombras abajo del bombo o una alfombra grande como para que no se nos deslice con los golpes. El primer paso para mí principal, la batería no está armada ahora obviamente, en realidad solamente está presentada, sería más o menos calcular el espacio que tenemos como para armarla, hacer una especie de prearmado, digamos, como más o menos presentar las partes que tengamos. Digo, yo por ejemplo uso un crash ride, un ride del hi-hat, tengo dos tones, generalmente me gusta tocar con uno también, pero teniendo los dos preferí ya dejarla armada con los dos como para tener el espacio ya marcado y que no me interfiera el día de mañana que quisiera ver en el siguiente top, ¿no? Más o menos ya teniendo el espacio que vamos a utilizar presentado, lo que correspondería al siguiente modo sería desarmarla toda. Y vos me vas a decir, tío, ¿para qué más desarmarla si la vamos a desarmar después? Y bueno, en realidad la idea principal es armar el espacio, digo, no la vas a armar perfecto, sino que solamente vas a colocar las partes a una distancia aproximada de cómo te parece que va a quedar al final, y después cuando lo vayamos a armar en definitiva, cuando ya pongamos el foam y todo el resto de las partes, seguramente ya le vas a dar el acomodo que tendría que tener según más o menos el gusto. Y bueno, las recomendaciones que yo hago solamente como para estar un poco más cómodos a la hora de todo. Así que ahora vamos a proceder a hacer el desarmado, vamos a poner las alfombrillas y vamos a empezar a hablar un poco de la parte del bombo. Bueno, como verán, ya sacamos la batería del lugar, aproximadamente en el mismo espacio. En mi caso yo puse dos alfombras porque no tengo una grande del tamaño que ocupe más o menos el espacio del bombo. La idea de esto es que la alfombra va a evitar que el bombo se nos resbale con los golpes del pedal hacia adelante y tengamos que estar acomodándolo, incluso tipo que pueda hacerle alguna especie de fricción a las patas, que se nos vayan aflojando, jodiendo, y que cuidemos un poco más el instrumento, ¿verdad? Como primer consejo, el bombo no mirándose al frente, sino un poquito inclinado. Usemos un poco la banqueta más o menos para buscar un poco la posición de la distancia entre el bombo y nosotros. La idea es que nuestra pierna que golpea el pedal para hacer los golpes de bombo tenga un ángulo de unos 90 grados o un poquito más abierto si es posible. El bombo inclinado un poquito más abierto, no mirando hacia el frente, como para que nos dé un ángulo de 45 grados entre lo que va a ser el pie del pedal del bombo y el pie del hi-hat. Nos va a dar un poco más de estabilidad y comodidad a la hora de tocar, y además nos va a dejar un espacio abierto para poder colocar la caja y tenerla enfrente, lo cual nos va a dar un poco más de versatilidad, comodidad, incluso de estar un poco más derecho sobre la batería. La idea de esto es un poco cuidar la espalda, tratar de tocar un poco más cómodo, no estar forzándonos. Estas son recomendaciones más o menos estándar como para tener una referencia si estamos empezando a tocar o si de repente no tenemos mucha noción de cómo acomodar bien las partes de la batería. Entonces voy a ir dando tips un poco de cómo por lo menos a mí me ha sido útil usar este tipo de, digamos, de armado estándar de batería. Ahora voy a mostrar un poco lo que va a ser el pie del pedal, la distancia del bombo al suelo, y ya venimos. En cuanto a lo que es el ángulo del pie, si va más hacia adelante, más hacia atrás, la distancia, lo más recomendado sería que estuviera un poco más hacia adelante, digamos que una especie de unos 30 grados mirando hacia adelante, como para evitar que el bombo se venga hacia adelante con los golpes.
Entonces empezamos un poco por ahí, más o menos vemos que el ángulo es correcto, tanto hacia adelante, perfecto, ya lo apretamos. Y ahí lo que vamos a hacer después para la altura es calcular más o menos aproximadamente una mano. Primero vamos a ajustarlo para que tenga un poco de estabilidad. Vamos a levantar un poco el bombo, más o menos la distancia recomendada es más o menos desde la palma de la mano del suelo hacia el aro del bombo. Hacemos lo mismo con el otro pie, más o menos con la distancia al suelo que queremos. Lo vamos a ajustar, que esté mirando hacia adelante también. Vamos a bajar el bombo nuevamente y vamos a volver a acomodar el otro pie a la distancia aproximada que queremos del suelo. Más o menos ahí tenemos ya la distancia que queríamos. En el peor de los casos nos fijemos que esté más o menos nivelado de un lado del otro, como para que no tengamos de repente problemas para enganchar el pedal desde atrás, y no sería mucho más que eso. La idea es que ambos pies estén mirando hacia adelante para evitar justamente de que el bombo se venga hacia adelante y tengamos una distancia aproximadamente de la palma de la mano entre el suelo y el bombo. Una recomendación no menor es que para poder poner el pedal sin marcar el aro del bombo, es bueno poner un pequeño pedazo de cartón doblado o un pedazo de goma, algo que digamos no haga contacto directo la parte que aprieta del pedal con el aro del bombo, para no dejarlo marcado y evitar que se haga cualquier tipo de avería o daño sobre el aro. Entonces colocamos primero ese pequeño pedazo de cartón, más o menos donde vamos a poner el pedal de bombo, que sería la parte donde el bombo empezaría a tocar con el suelo. El pedal mismo ya lo va a levantar un poco en la parte del ajuste, y eso nos va a dar la estabilidad como para que quede derecho, bien sobre más o menos esa distancia que le dimos adelante del suelo. Colocamos el pedal, nos aseguramos de que esté todo más o menos en orden, de que no esté nada inclinado. Movemos un poco el bombo para ver si tiene algún tipo de movimiento, está bien estable, y ahí procedemos a hacer el ajuste. Sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a hablar de dos temas importantes. El primero es la altura de la banqueta. Lo que se recomienda es un ángulo aproximado de 90 grados por lo menos, o un poquito por encima. En mi caso yo lo uso un poco por encima porque siento que me queda un poco más cómodo. La idea de esto es que al usar la banqueta en 90 grados o un poco por encima, hagamos menos presión en la espalda baja cuando estemos tocando, y eso cuide un poco más nuestra salud. Ahora, hay bateristas, sí es cierto, por ejemplo Dave Lombardo, que usan la banqueta por debajo, es decir que el ángulo se le cierra, y esto en realidad es por un tema de técnica muy personal. Él se inclina hacia adelante y usa una técnica de talón levantado para ejecutar unos doble bombo a una velocidad bastante importante, por el estilo que él toca, ¿no? Cada quien es libre, ¿no?, de tocar como quiera y usar las posiciones que quiera de la batería, incluso tipo cómo acomodarse según lo que le parezca. No sé si es una posición muy cómoda para cualquiera, no creo que todo el mundo pueda tocar así. Incluso yo he experimentado con la banqueta un poco más baja, o he tenido que tocar obligado en una banqueta un poco más baja, y la verdad es que a mí por lo menos me entorpece y no podría hacerlo. Yo como recomendación sí, 90 grados o un poquito más arriba, creo que uno puede tocar perfectamente cómodo la mayoría de los géneros, o incluso la totalidad de los géneros sin problema ninguno. El segundo punto importante es la altura del redoblante, y con la altura del redoblante lo recomendado generalmente es que el aro inferior del redoblante llegase por lo menos a la altura del final del bombo. En este caso yo tengo un bombo de 22, lo cual me parece un poco exagerado tener por encima
o quizás inclusive en la altura, inclusive el atril que tengo actualmente no llegaría tampoco a la altura de la parte superior del aro del bombo. Pero yo como referencia inclusive lo que tomo es que el aro superior, esta parte, me llegue por lo menos a la cintura, es decir, que esté más o menos a esa altura. Esto en base a que cuando esté ejecutando los golpes del redoblante, mi espalda siga derecha. Por ejemplo, si yo tuviese, supongamos, el aro del redoblante más abajo, supongamos que es esta la altura, yo al golpear obligado tendría que inclinarme un poquito hacia la izquierda, y eso va a hacer que afecte la postura y a la larga pueda llegar a tener algún tipo de dolor de espalda, en la espalda media, en la espalda baja. Digo, hay muchos expertos en el tema que recomiendan estar lo más derecho posible de ejecutar, lo cual yo creo que estoy bastante de acuerdo, incluso por un tema de comodidad. Pero sí es cierto que hay muchos bateros, por ejemplo en el género de jazz, que al usar el traditional grip o el agarre tradicional, lo que hacen es inclinarse obligadamente por cómo agarran la baqueta, y en ese caso la ejecución en realidad les quedaría más cómoda por la posición de la baqueta. Ellos muchas veces también lo que hacen es, en el caso de, por ejemplo, en vez de traer el redoblante inclinado hacia ellos, lo inclinan hacia adelante, para el hecho de que al tener que agarrar la baqueta de esa manera no le genere tanta curvatura en la espalda y le quede más cómoda a la hora de hacer cualquier tipo de rudimento sobre el redoblante en la ejecución del mismo. Yo como recomendación, en una persona quizás de repente principiante que esté arrancando en esto, no soy un experto tampoco, sería recomendarle, como hago yo, generalmente con la altura del aro superior cerca de la cintura para poder estar derecho, que el codo me quede lo más derecho posible también para mantener la línea entre los hombros, así nos cuidamos un poquito más la espalda, y a su vez que incline un poco, no demasiado, pero una leve inclinación está bien, hacia él, mirando el parche del redoblante, lo cual también le va a dar bastante versatilidad. Incluso otra cosa bastante interesante de esto es que tener la altura del redoblante acá nos permite también usar el uso del aro mismo en algunos golpes y otro tipo de versatilidad en la ejecución sobre la caja o el redoblante. Si la tuviéramos muy abajo, seguramente, mostrándolo de este lado, seguramente la pierna nos estorbaría. Supongamos, vamos a volver al mismo ejemplo, si tuviéramos el aro del redoblante recién acá abajo, probablemente la pierna nos estaría estorbando para hacer algún tipo de golpe en el aro del redoblante o cosas por el estilo. Entonces mi recomendación personal sería más o menos, por lo menos el aro superior del redoblante a la altura de la cintura, lo cual nos va a dar una versatilidad mejor a la hora de ejecutar en el redoblante, y aparte nos va a cuidar la espalda para mantenerla lo más recta posible. En cuanto a lo que es la posición del hi-hat, como habíamos hablado un poco al principio, la idea es que se mantenga un ángulo entre lo que es el pedal del hi-hat y el pedal del bombo, más o menos unos 45 grados, ¿no? Esto por una posición natural del cuerpo, básicamente, que uno cuando se acomoda, sentado tranquilo, en realidad esto es bastante cómodo y nos permite tener el espacio suficiente para poner la caja, que eso lo voy a mostrar a continuación. Entonces, como vemos, tenemos los pies en 45 grados, la caja exactamente en el medio, bien enfrente de nosotros, lo cual nos va a permitir tener una posición más cómoda a la hora de tocar. Y lo que se recomienda generalmente, y eso ya es muy a gusto personal, no creo que interfiera demasiado, pero más o menos la diferencia de 1/4 aproximadamente entre lo que es la distancia entre el redoblante y el hi-hat, entre la base del hi-hat, ¿no? Ahora, esto es, digamos, un tema de que capaz que tener el hi-hat muy pegado al redoblante nos puede llegar a estorbar por el hecho de tener las manos muy comprimidas y tenerlo muy abierto. Capaz que a la hora de tener que bajarlo para hacer algún tipo de ejecución nos pueda llegar a tardar un poquito más, pero es un tema, creo que más que nada de comodidad. La idea de tenerlo a la diferencia más o menos de 1/4, si el aro lo tenemos a la altura de la cintura, también nos podría ayudar a tener el hombro bastante recto a la hora de estar tocando en el hi-hat, ¿no? Con los palitos acá, pam 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 pam, tupa, 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 ¿no? Y estamos bastante cómodos y con una altura donde el codo en realidad nos va a quedar más o menos unos 90 grados. Digo, tenerlo capaz que un poquito más cerrado, un poquito más abierto, no creo que nos vaya a interferir demasiado en lo que es la línea recta entre los hombros, pero bueno, es una recomendación básica. Para la altura de la chancha, lo que se recomienda generalmente es que esté aproximadamente a la misma altura que el redo.
Más o menos lo medimos ahí con alguna baqueta, lo que tengamos a mano. Si más o menos vemos que está derecho, está perfecto. Y esto, la idea es que en realidad es la misma cuestión de la línea recta entre los hombros, ¿no? Que se respete un poco la postura y que nos quede bastante cómodo para tocar. Digo, yo por ejemplo lo que suelo hacer también es inclinarlo un poquito hacia mí, que no me interfiera demasiado, tampoco muy inclinada ni nada. Y más o menos la distancia yo considero más o menos donde te puede llegar a quedar más cómodo. Generalmente la dejo un poco más lejos, más o menos como para que teniendo el brazo apenas abierto pueda darle un golpe al medio del ton. En cuanto a lo que son los tones, es un gusto bastante personal de cada quien. Hay quien le gusta tenerlos más derechos o más inclinados. Yo considero que ahí van a tener que ir probando cada quien como le quede más cómodo. La única recomendación que haría sería que el ton nunca quede apoyado sobre el bombo ni sobre los tensores de los parches, ¿no? Digamos, vamos a ver si ponemos esto un poco para mostrarlo un poco mejor. La idea de esto es que nunca el ton nos quede apoyado directamente sobre el bombo, sino que tenga una distancia prudencial, por lo menos, no sé, unos 3-4 dedos. Y en base a eso nos vamos a ir acomodando el ton a cuando nos quede más cómodo, ¿no? Siempre y cuando no nos toque nada en la batería, no nos toque ni los tensores, ni nada, por un tema de que cuando le estemos golpeando, el ton tiende a bajar un poquito. Digo, no es que se te va a desacomodar, si lo tenés bien ajustado no se te va a caer. Pero la idea es que cuando le estemos golpeando no esté repercutiendo el golpe directamente sobre la madera, ni sobre el metal de los tensores, ¿no? La idea es que no rompamos nada cuando estemos ejecutando, sino que cuidemos el instrumento lo mayor posible. Yo más o menos, en recomendaciones personales, lo que me gusta tener el ton más chico que tengo, por ejemplo, que es el de 12, me gusta tenerlo bien enfrente a lo que es el redoblante. Después tengo un ton de 13. Me gusta también tocar con uno solo, pero en este caso voy a armar los dos. Lo mismo que el anterior, la idea es que no toque en ningún momento el bombo, sino que tenga una distancia más o menos prudencial, y que lo que recomiendan muchas veces es que estén más o menos al mismo ángulo ambos tones y a la misma altura. Siempre y cuando, obviamente, no esté tocando, en este caso estaría tocando un poquito, así que tendría que subir un poco más de este lado como para que no tocara e inclinarlo un poquito. Ahí más o menos igual ya no está tocando, lo dejamos un poco más derecho y la inclinación no me cambia tanto. Pero bueno, eso lo va a ir manejando cada quien a como le quede más cómodo. La idea es principalmente eso, que no nos toque arriba de la batería, o sea que no se apoye el tono arriba de la batería, sino que tenga una pequeña distancia y que tampoco nos quede, digamos, incómodo ni lejos, sino que más o menos nosotros vayamos evaluando a cómo sería lo más adecuado. Quizá de repente podríamos abrirlo un poco más para tener más distancia entre lo que es el bombo y el ton. Y de último lo dejamos un poquito más cerca de la chancha, le hacemos un poquito más de inclinación y bueno, y más o menos la tendríamos armada como para tener una distancia acorde a lo que vayamos a tocar. Pero bueno, estos ya son gustos muy personales. Y yo lo único que les recomiendo es que sí, que por favor no nos apoyemos sobre la batería, sobre el bombo mismo, ni sobre los herrajes del bombo para no estar estropeándolos. Los platos. Los platos es un tema de gusto bastante personal, igual que los tones. La idea es que tenga una distancia más o menos adecuada como para no tirar el brazo y no pegarle a nada. Y tampoco que lo tengamos muy encima para que nos estorbe arriba de los tones, por ejemplo, cuando estamos haciendo un rulo y le pegamos un plato sin querer. Entonces, yo como recomendación lo que haría sería, aparte de tener en cuenta esas distancias, tener una distancia en altura comparada para cuando le demos el golpe no le llegue a pegar al ton, es decir, que no golpee ni el aro ni el parche, que ahí no sé si se llega a notar, pero no toca. La idea es esa, de que el plato no le pegue a nada cuando le estemos pegando. Y yo, por ejemplo, el crash lo uso bastante suelto para que los armónicos se expandan bastante y tenga un sonido que se vaya apagando de a poco. El ray lo suelo usar un poquito más apretado, porque el crash ray, perdón, lo suelo usar un poquito más apretado, porque tiene un sonido un poco más robusto y me gusta que se corte un poco más rápido. Y el ray lo tengo bastante ajustado como para que se sienta más bien la campana, porque me gusta usarlo más con la campana que con lo que es el plato mismo, porque es un plato bastante brillante y tiene bastantes armónicos.
Esto va a ir cuestión de gustos personales, puede quien le guste tener todos los platos sueltos y está perfecto, puede que le guste tener todos los platos ajustados para que tenga un sonido más apagado y está perfecto. Lo único sí que si usamos los platos muy apretados y le damos golpes muy fuertes, el plato va a tender a quebrarse un poco más rápido, ¿no? Y eso nos puede traer problemas a futuro. Como recomendación, no usarlos tan apretados, darles un poco de movimiento o dejarlos lo más sueltos posible. La idea tampoco es que le peguemos al plato y se nos salga volando. Por ejemplo, tiene su mariposa para evitar eso. Y lo que yo uso también son unas pequeñas, digamos, siliconas alrededor mismo de la rosca del atril, como para que el plato no roce directamente contra el atril y se vaya deteriorando por dentro. Esas son las recomendaciones principales y bueno, en general esto sería más o menos a como yo la uso a la batería y cómo se recomienda por temas, digamos, de higiene de espalda, como se le suele decir. Cuidémonos a la hora de ejecutar el instrumento. Bueno, espero que el video les haya gustado, que les haya servido, que les haya dado una mano por lo menos para tener una especie de armado estándar de batería. A mí la verdad que cuando inicié me vino bárbaro, por lo menos para tener en cuenta la altura del redoblante, la altura de la banqueta, la distancia del bombo, como para estar un poco más cómodo tocando. La idea de esto es que tengamos una herramienta como para iniciar y en base a esto nosotros vamos a ir acomodando la batería como nos quede más cómodo. Lo importante siempre es por lo menos la altura de la banqueta, tengamos en cuenta de no estar muy abajo para no estar tan agachados y con una curvatura en la espalda, tengamos en cuenta el redoblante, no tenerlo ni muy arriba para tener que tocar así, ni tampoco tenerlo muy abajo como para tener que estar doblando la espalda innecesariamente. Tengamos en cuenta la altura de los platos, que no nos esté pegando los tones y que los tones cuando le estemos pegando los golpes, cuando estemos haciendo algún rulo, no le estén pegando al bombo para no estar estropeándolo. También tengamos en cuenta tener de repente alguna alfombrita abajo para que el bombo no se nos patine para adelante y de repente lo tenemos que tener corriendo para atrás de nuevo, inclusive que se nos estén estropeando los pies del bombo. Bueno, sin nada más que decir, espero que el video les haya gustado, por favor suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima.